Bueno amigos, en esta parte del programa vamos a conversar con un gran amigo, él es Gabriel Zurdo, él es el CEO de BTR Consulting, una empresa encargada de dar apoyo, soporte en todo lo que es la ciberseguridad. Y ellos tienen un planteamiento interesante porque ellos están hablando en este momento de la ciberpandemia y me pareció interesantísimo traer ese tema a colación para conversar con él sobre ese tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la escuela? ¿Qué tiene que ver con las empresas? ¿Qué tiene que ver con la casa? ¿Por qué si estamos en pandemia ahora somos más expuestos a los ataques cibernéticos? Todo este problema lo vamos a conversar con Gabriel. Gabriel está en la ciudad de Buenos Aires y nos atiende para conversar de este tema. Gabriel, hermano, es un placer conversar contigo. Lo mismo, gracias Edgar por recibirme, un placer también para mí. Mira, lo primero que yo quiero definir es, ¿quién es BTR para que nuestra audiencia se entere de qué hacen ustedes a nivel regional? A ver, nosotros somos un grupo de profesionales que nos formamos en corporaciones y que hace unos años, 10 años te diría, observamos la necesidad de enfocarnos cada vez más en lo que hacemos, en ciberseguridad. Formamos la compañía y nos especializamos en anticipar situaciones, analizarlas y proponérselas al mercado, a gobiernos y a las personas de a pie como para que estén prevenidos. Esa es nuestra tarea en la región. Hoy por hoy estamos operando en algo más de 40 países. Y lamentablemente la pandemia, que nos obligó a estar en casa y a trabajar remoto, como estamos haciendo ahora, nos ayudó mucho a proyectar nuestro negocio. Esto es una realidad que también hay que reconocer. Ahora, se habla que el 2020 agarró a todo el mundo movido. ¿Okay? Creían que tenían el mundo agarrado o controlado y vino la pandemia y movilizó todas las estructuras, aceleró todos los procesos de transformación digital, la mentalidad, las estrategias de la compañía se fueron. En el 2021, ¿qué hemos aprendido? A ver, sí, así es, Edgar, como lo decís. Definitivamente hay un cambio de paradigma. Desde la aparición, te diría, 15 de febrero de 2020, cuando ya en Medio Oriente, lo que había surgido en Wuhan, ese día cero de coronavirus, empezó a moverse hacia Europa, el hemisferio norte, Estados Unidos y baja Latinoamérica, empezamos a observar que el ciberdelito empezó a explotar la misma ruta a la que nos vimos obligados, forzados por la transformación digital compulsiva, como decías, esto es una realidad inexorable y no va a volver hacia atrás. Recuerdo que un cliente me dijo, mira, Gabriel, el día que se declaró la pandemia en Buenos Aires, la cuarentena, enviamos 1.350 empleados a la casa a trabajar remoto sin saber siquiera cuál era su tipo de conexión y qué condiciones de seguridad tenía. Entonces, la superficie, Edgar, de conexión se amplió en 3 ejes. En primer lugar, cada vez tenemos, y fueron necesarios durante el 2020, más dispositivos conectados a Internet. Hacé la cuenta en tu casa, tenés un Smart TV, alguno de tus chicos una consola de juego, más de un teléfono por persona, una PC de escritorio. Cuando hacía no mucho tiempo, tenías una PC o una notebook en tu oficina y otra en tu casa que compartías con tus familiares. Lo segundo, se amplió sensiblemente la cantidad de tiempo conectado a Internet y la hiperutilización de las redes sociales como un bastón de apoyo para subsistir en el encierro, conectarnos con los abuelos, ir a la escuela, estudiar, trabajar, mantener relaciones sociales. Y lo tercero, se amplió ostensiblemente la franja etaria. Hoy un niño se inicia en TikTok a los 6 años y nuestros adultos mayores, que antes concurrían al banco y tenían tiempo para pasear encerrados en casa para protegerse hasta tanto estén vacunados, hacen uso intensivo de los dispositivos digitales. Todo ese combo, Edgar, propició que el ciberdelito acompasara el crecimiento de coronavirus a lo largo del planeta y enfocara en 4 frentes que han impactado en la vida cotidiana. El primero, definitivamente, ha sido el home banking y las transacciones financieras, tarjeta de crédito. Nunca en la historia se vendió, se ofreció y vendió en los sitios clandestinos, en dark web,
tantas tarjetas de crédito robadas, activadas. Entonces, el primer frente ha sido home banking y tarjeta de crédito. El segundo, como decía, el teletrabajo. Millones de personas, dicho por la Organización Mundial del Trabajo, Edgar, en este momento hay 3.500 millones de habitantes que están trabajando desde sus casas, cuando anteriormente, solo en los países desarrollados, el 10% de la población activa que tenía la posibilidad de efectuar un teletrabajo, lo hacía 1 o 2 veces por semana. El tercer frente han sido las compras por Internet. La industria del e-commerce fue la que creció, las que en coronavirus, en la pandemia, en la cuarentena y en todos sus formatos nos obligó a comprar en lugar de ir al supermercado, a adquirir alcohol en gel, a tomar un curso, a comprar todo tipo de artículos, servicios, productos que antes tomábamos físicamente. Hay una investigación, en realidad son varias, que dicen que en los próximos 10 años los grandes malls del planeta van a reducir a la mitad sus superficies de metros o pies cuadrados en reemplazo de e-commerce. La particularidad, Edgar, es que en el 80% de los casos de fraude digital en sitios de e-commerce, la posibilidad fue ejecutada a partir de engaños del tipo phishing, suplantación de identidad en sitios de e-commerce globales, regionales y locales, en donde te hacen creer que estás comprando algo que precisamente nunca te va a llegar a tu casa, o engañándote que estás ingresando en una página en donde vas a adquirir algo, poniendo tu tarjeta de crédito y van a robarte tus datos. Y el cuarto y último frente, te repito y resumo, home banking y tarjetas de crédito, teletrabajo, e-commerce, los niños, Edgar, que nos preocupan especialmente. 120 millones de bebés, según la ONU, UNESCO, nacieron en el 2020. Esos 120 millones de bebés, hasta los jovencitos, preadolescentes de 14 años, son lo que llamamos los pandemials. La generación que tuvo una bisagra, un punto de inflexión en su vida a partir del momento que empezaron a tener que aceptar como totalmente natural permear la pantalla, hablar con el abuelo, jugar al fútbol con un amigo, tomar clases. Lo que antes era un entretenimiento para muchos chicos, niños, en todo el planeta, jugar a una consola de juegos, PlayStation, PC Gamer, la que quieras, durante un lapso de tiempo permitido por papá y mamá, durante un día o 2 o 3 veces a la semana, se convirtió en cotidianeidad. O sea, la conexión es permanente, los chicos están más conectados que nunca, con una salvedad, lejos de la mirada de papá, mamá y la maestra o el maestro. Pero fíjate una cosa, fíjate algo que me preocupa en todo este tema, ¿no? Porque, ¿qué están buscando los ciberdelincuentes? Porque ahora yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo en mi casa, yo no estoy haciendo nada, ¿ok? O sea, ¿cómo puede afectarme un ciberdelincuente que yo trabaje aquí en mi casa y la compañía está tranquila en la oficina? ¿Ok? O sea, no es como, no sé, como raro que haya aumento de ciberdelincuentes cuando todos estamos más quietos que antes, ¿no? Claro, pero el tema es Edgar. A ver, los porcentajes lo demuestran para sustentar lo que te voy a decir. 300% en el último año fue el incremento de la cantidad de ataques. Ataques es un intento, no necesariamente alcanzando... Exacto. 70% sí es la tasa de incremento de la comisión efectiva de delito. Wow. Y 300% también es el incremento en volúmenes en los sitios clandestinos de venta de productos y servicios robados, tarjetas de crédito, cuentas de PayPal con saldo disponible robadas, documentación apócrifa, armas, vacuna contra el coronavirus, certificado de PCR negativo, certificados de vacunación falso. Ese 300% es un indicativo de ¿qué? Para responderte. Lo que antes teníamos circunscripto a la seguridad y a la red,
la infraestructura de una organización, una empresa, una dependencia pública, se abrió, se hizo un split de la gestión de tratamiento de la información en formato digital, sean imágenes, fotos, videos y contenidos transaccionales. Entonces, hoy en tus múltiples dispositivos, si tenés en cuenta lo que te decía antes, se amplió el espectro. Hoy el terreno fértil es mucho más grande. Yo digo siempre, Edgar, para la gente de a pie, si vos querés matar un pajarito, pobrecito, en una plaza, si tirás una piedrita, la probabilidad es baja. Si tirás 20 piedritas, la probabilidad es más alta. Entonces, la exposición a la que nos vemos expuestos, ¿a partir de qué? Y hace una cuenta en tus dispositivos. ¿En cuántos de ellos tenés y en cuántas aplicaciones tus tarjetas de crédito precargadas, vinculados tus cuentas bancarias en más de un banco que seguro tenés, tus cuentas de mail, tu WhatsApp o tu Telegram, en donde en algún momento hasta tu señora o algún familiar te dijo, Edgar, me pasas una foto de la tarjeta de un lado y del otro, porque tengo que hacer una compra online y no tengo saldo en la mía. Este tipo de mecanismos fueron los que abrieron el espectro y expusieron mucho más nuestros datos. Por otro lado, hay una faceta activa y una pasiva. Quiero decir, uno de cada 4.200 mails que recibimos, Edgar, tienen un contenido posiblemente peligroso. Llámese, si yo te pregunto en un mail, Edgar, que acabas de recibir, de un remitente que podría ser algún conocido o alguna persona famosa, y te digo, Edgar, completame esta pregunta. ¿Cuál es la capital de Caracas, de Venezuela? ¿Cuál es el mar sobre el que la península de Florida linda? ¿Y cuál es el golfo que tiene un nombre del país? Y vos me contestás las tres preguntas y me decís, la capital de Venezuela es Caracas, el mar es el Atlántico y el golfo es el de México, y te ganaste un viaje a Cancún gratis cuando termine la cuarentena, y para eso pon tu user ID, tu password. Ese engaño tiene una tasa de efectividad en la actualidad, que es la siguiente: de cada 10 personas o de cada 10 Edgar que reciben ese mail, 4 dan crédito a que quien envió el mail, el correo, es una persona fidedigna. Claro, pero sí. Fíjate que, amigos, estamos conversando con Gabriel Zurdo. Él es el CEO de BTR Consulting, una empresa que está en la región de América Latina para dar apoyo y soporte en todo lo que es ciberseguridad. Pero si nos vamos al plano de las empresas, ¿cómo una empresa, Gabriel, puede controlar a su empleado que lo mandaste para la casa, que lo mandaste con una computadora que no es la computadora que tiene los estándares y los perfiles que pide la compañía, porque es la computadora que tiene en la casa, que usa la esposa, que usa el hijo y que usa todo el mundo allí? ¿Cómo tú puedes, cómo las empresas pueden proteger eso? Porque eso, por otro lado, se está viendo como una invasión a la privacidad de las personas. Recientemente leía un libro que hablaba de 3 escenarios naturales del ser humano, y era el ambiente familiar, el ambiente de trabajo y el ambiente de diversión. Y estos 3 ambientes se mantenían totalmente separados, pero en esta pandemia hicieron así, o sea, se mezclaron. Entonces, mucha gente no sabe cuándo es diversión, cuándo es entretenimiento y cuándo es trabajo. Entonces, ¿cómo se puede hacer cómo puede protegerse una empresa? A ver, es muy buena la pregunta, Edgar. Definitivamente, al comienzo de la cuarentena hubo una exposición al riesgo no controlado. A medida que esto fue madurando y perdurando a lo largo del tiempo, las empresas y los gobiernos fueron protegiendo la conexión de los dispositivos hogareños con la administración de la oficina, digámoslo así. Las medidas han sido varias, por ejemplo, la utilización de una VPN, una Virtual Private Network. La dificultad se funda en 2 puntos. En primer lugar, como bien dijiste, la administración del recurso hogareño está expuesto a múltiples manos.
Y en muchos casos no solo tenemos los contenidos que usamos para proteger la información de la compañía, de nuestro empleo, sino que lo usamos para fines de divertimento, entretenimiento y sociabilización. Por eso, algo que observamos de manera, digamos, significativa, muy detalladamente, es que una de cada 40 aplicaciones que descargamos de los stores, de cualquiera sea Google o Apple o iOS, incluyen código no sanitizado. ¿Qué quiero explicar con esto? Que no es virus, sino que no ha sido probado. Exactamente, que puede ser que la aplicación, que se supone que sea una linternita o un fitness support, haga otra cosa que vos no estás enterado, ¿ok? No es un virus, pero tiene código embebido. Ese tipo de ejemplo es lo que ha dado por tierra a la hora de que, de manera no controlada, los usuarios en sus hogares han instalado en sus dispositivos aplicaciones y recursos que la organización para la cual trabajan no necesariamente reconoce y puede administrar. Ahí es donde se ha producido un quiebre. Y por otro lado, la otra arista importante para entender es lo que llamamos, Edgar, el factor humano. El 95% de las oportunidades que tuvieron... La capa 8. Exacto. El cristiano de a pie y su dedo mágico. No hay medida de control para qué. En el 95% de los casos que peritamos y analizamos con metodologías forense digitales de fuga de información, leakage, que han sido por error, omisión o impericia, la intervención del humano ha sido necesaria, 95%. Y eso lo hemos aprendido en el 2020, y por eso te agradezco el espacio para enfatizar el mensaje en este 2021, porque las tasas que vemos de ciberdelito siguen creciendo. Tiene que ver con un fenómeno extraño que para nosotros como tecnológicos fue un descubrimiento, y es lo que llamamos la alucinación invertida. Hay un efecto, consultamos a sociólogos, a psicólogos y a especialistas en criminalística, que tiene que ver con cierto estado hipnótico que la gente, subsumida en la conexión continua y permanente en múltiples dispositivos, ha confundido eventos ficticios o falsos con reales. Y el ejemplo que nos dieron algunos analistas fue el siguiente. Fíjate, Edgar, las consolas de juegos a las que juegan nuestros hijos, sobrinos, nietos, hijos de nuestros amigos, que cada vez más populares, la anatomía y dinámica del comportamiento de los juegos, como GTA, Fortnite, a los que juegan los niños, cada vez más parecida a la dinámica anatómica del ser humano. Hay muchos niños que confunden una película real con las imágenes de un juego electrónico de consola. Entonces, esta problemática vemos que está acelerada, combustible en una fogata, en un fuego, con el último criterio que descubrimos que llamamos la pulsión tecnológica. Freud determinó la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ese fenómeno por el cual intentamos preservar nuestra vida. Lo que está ocurriendo y quedó en la palestra es el por qué cuando vas manejando, conduciendo tu vehículo a 100 kilómetros por hora en una ruta y yo te tapo los ojos, Edgar, durante 300 metros, y vos dejás que yo te tape los ojos. Es asimilable a cuando vas conduciendo y tomás tu teléfono y lees un WhatsApp o una notificación de Instagram. Y si yo te tapo los ojos durante 600 metros, a 100 kilómetros por hora en un freeway, en una ruta, es lo mismo que hayas tomado tu smartphone, leído el WhatsApp y contestado con audio o con texting. Entonces te pregunto, ¿cómo controlar, Edgar, esa necesidad imperiosa de estar todo el tiempo conectado, respondiendo a notificaciones que en una muestra que tomamos a 3.000 personas, les preguntamos, ¿por qué circunstancia aceptaría, Edgar, llegar tarde a una reunión o al trabajo? Si te olvidaste la documentación, dinero o tu tarjeta de crédito. El 75% dijo, si me olvido el smartphone. El 24% de la gente reconoció que en una iglesia o en un templo no puede evitar por lo menos chequear el teléfono una vez. Entre el 12 y el 14% de la gente a la que le preguntamos reconoció, mientras tiene una relación sexual
y recibe una notificación de audio, no puede evitar chequearlo una vez por lo menos. Entonces, estas circunstancias son autoexplicativas de lo que llamamos alucinación invertida. Esta posibilidad de engañar o de hacerle creer al usuario con esta avalancha de conexión de información que propician ese 300% de crecimiento del ciberdelito. Qué increíble. Mira, se me acaba el tiempo, Gabriel. Como lo he dicho, hemos estado conversando con Gabriel Zurdo, es el CEO de BTR Consulting, empresa especialista en todos estos temas de ciberseguridad, acceso, riesgo que puede tener su empresa. ¿Dónde te ubican, Gabriel? Nos buscan en BTR Consulting, @BTR Consulting en Twitter o en nuestra página web, que es igual, btrconsulting.com. Con mucho placer. Personalmente, mi queridísimo Edgar, no tengo redes sociales, no, si no, no sería coherente, porque vos hablaste de privacidad y recorrimos este rato hablando de las necesidades de proteger nuestra información, y hoy por hoy estamos sumamente expuestos. Definitivamente, yo creo que estamos más expuestos que nunca, que nunca. Y eso es un punto que, ¿cómo se lo transmites, no? Y en estos días hablaba con un amigo y le decía, mira, la computadora no debe estar en el cuarto de los niños, para nada. La computadora debe estar visible para cualquier persona que pase y pueda saber qué está pasando allí. ¿Ok? Mira, me queda 2 minutos de conversación contigo. Quiero aprovecharlos para que le mandes un mensaje a las empresas, ¿ok? Para que puedan de alguna manera entender la magnitud de lo expuesto que estamos. Perfecto. Hacia dónde vamos, Edgar. Lamentablemente, esto va al alza. Es decir, el ciberdelito hoy tiene una constitución de organización del estilo pseudomafiosa. Las bandas de ransomware, que son las más exitosas, se están aglutinando en cárteles para operar de manera más eficiente y más rápido. Las tecnologías y los proyectos que vienen, Starlink, 5G, van a propiciar que tengamos en los próximos años hasta 200.000 millones de dispositivos en el planeta conectados a Internet. Son muchas más puertas. Entonces, lamentablemente hay que prepararse para lo que viene, que va a ser cada vez más agresivo desde el punto de vista delincuencial, más eficiente. Y la mirada final. No solo hay que pararse mirando este problema, esta necesidad, y atacarla desde la tecnología, sino desde el factor humano también. Es una parte muy importante de la posible solución o mitigación del daño. Exactamente. Mira, Gabriel, no es posible que tú tengas una casa a la cual le pongas reja, alambrado eléctrico, cámaras, si dejas la puerta abierta. Totalmente de acuerdo. Amigos, ha sido un placer para nosotros conversar con un gran amigo como él es Gabriel Zurdo. Ya lo dijimos, CEO de BTR Consulting. Lo consiguen en las redes sociales como @BTR Consulting, igual en la página web. Él está siempre dispuesto a atender todos sus requerimientos, como este que le hicimos para conversar con nosotros y con todos ustedes. Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo que me has regalado. A ti, Edgar, un placer ha sido. Cuando quieras, a las órdenes. Y nos debemos un mate. ¿Cómo no? Sí, sí, un placer.